Bienvenidos a este espacio de reflexión pedagógica. Hoy abordaremos un tema importante que es la pedagogía del cuidado como herramienta para integrar alumnos migrantes. Exploraremos su conceptualización, las prácticas en las que se basa y el cómo ésta puede ayudar a la integración. Hola voceros, somos Ana Toledo y Cecilia del Río y durante los próximos minutos los invitamos a reflexionar sobre cómo el cuidado puede transformar a la educación. Este episodio busca abrir un diálogo sobre la importancia de la diversidad cultural y social que encontramos en las aulas. Como primer punto en este podcast o en este episodio retomaremos los componentes del cuidado desde la perspectiva de la salud del autor Meyerhoff, ya que este es un antecedente para poder integrarnos a la pedagogía del cuidado. El cuidado apareció primero en el ámbito de la salud, ya posteriormente pues ya pasó al ámbito educativo, pero en cuestión de la salud, uno de los autores, Meyerhoff, propone que el que cuida, en este caso debe ser, por ejemplo, las enfermeras o los doctores, deben de tener ciertos componentes como el conocimiento, ritmos alternos, la esperanza, la paciencia, la humildad, entre otros. Ahora, si esto lo conectamos con el ámbito educativo, es donde aparece ahora sí la pedagogía del cuidado, que se conceptualiza, por así decirlo, como un enfoque educativo en la que coloca la atención, la empatía y el respeto en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los alumnos. Sí. Bueno, yo siento que son puntos muy importantes, ya que, pues bien lo decíamos, desde la salud se deben de tener muchos componentes que se les pide a los doctores, pero no solo en ese ámbito se deben de tomar, sino también en lo educativo, ya que pues nos ayuda a tener una mejor integración de todos, tanto del docente con los alumnos, como del alumno con los mismos alumnos y de los alumnos con el docente. Sí, y por ejemplo, creo que el componente más importante creo que ha de ser el del conocimiento, porque si un docente conoce los tipos de aprendizaje, las diversas prácticas que hay, estrategias y todo, puede hacer un poco más ameno que los niños, en este caso, se logren integrar más fácil, más rápido y puedan generar la confianza que debería de existir en las aulas. La pedagogía del cuidado tiene diversos fundamentos, pero uno de los que más destaca es la teoría de la ética del cuidado de Noddings, que básicamente busca el bienestar integral del niño y niña, que se tome el cuidado como de sí mismos, de los otros y del entorno. Sí, bueno, partiendo de esto, pues se busca que haya relaciones interpersonales, pero con un fundamento desde la ética, obviamente desde el respeto, como ya lo hemos mencionado, y desde la empatía hacia los otros para que haya una buena integración. También se retoman pues, aspectos negativos, vamos a decirlo así, que es la vulnerabilidad y la dependencia pues, de estas cuestiones, ya que el que haya vulnerabilidad en el aula o haya dependencia de, no sé, emocional en algunas cuestiones, pues pone barreras para el cuidado que hay de sí mismo, pues del entorno y de los demás, como lo mencionabas. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta también esos aspectos, vamos a ponerlos como negativos, pero para poder tener una buena ética del cuidado. Sí, que pues esos aspectos también, si el docente implementa prácticas adecuadas o las ajusta, se pueden volver positivos también. Entonces, de ahí es que viene también la responsabilidad y reciprocidad. En este caso, el cuidado dentro del aula busca que los alumnos sean conscientes de la responsabilidad que puede tener sus acciones con los demás y con el entorno. En ese caso, los alumnos migrantes que tienen un poco más de dificultad para integrarse con sus demás compañeros, los otros compañeros deben de tener un poco más de empatía y que el docente debe fortalecer este valor y los otros valores para que pueda hacer una convivencia sana y el niño pueda desenvolverse sin ninguna dificultad. Sí, claro, ya que como mencionamos, pues mencionas la reciprocidad, pues se ve muy influenciada, ya que pues ellos al venir de un contexto externo, con otra cultura, con otra sociedad, pues claro, al llegar aquí, perdón,
al llegar aquí pues repiten lo que ven. Entonces, claro, si ellos reciben un maltrato de reciprocidad, van a dar un maltrato y eso es lo que queremos evitar y que se quiere disminuir, ya que por eso se deben de como reforzar los valores de la empatía, del respeto de los docentes pues con los alumnos para que no existan estas cuestiones. Y de hecho pues sí hay estrategias, sí hay herramientas que se pueden utilizar porque a veces son muy repetitivos y entonces también los contenidos de ese tipo de valores como que ya tienen como que generan el aburrimiento o el poco interés en los alumnos. Entonces si el docente empieza a innovar en sus prácticas con respecto a esos temas, el interés del niño puede ser mayor y puede sí hacer un aprendizaje significativo. Ahora, las prácticas pedagógicas para la integración de los migrantes no se refiere a que solamente que el docente sea dentro del aula, es decir, son acciones un conjunto, ¿no? Un conjunto de acciones que se deben de realizar para que esto suceda, bueno, no solo en el aula, sino de manera social, un contexto social, un contexto familiar, un contexto emocional, para que las decisiones, las relaciones que tienen los niños, pues tengan, ¿cómo se llama? Un aprendizaje significativo que es más allá, o sea, para la vida cotidiana. Y que las prácticas del docente, las prácticas pedagógicas no se queden solo en el contexto educativo, en lo... ¿Cómo es que es? En la educación formal, vaya, no se quede solo en eso. Lo que a mí me parece interesante de este tipo de prácticas es que normalmente se pone al alumno como estudiante y ya, solo en aprender, en conocimiento y todo, cuando un alumno es también un ser humano. Entonces, este tipo de prácticas busca ampliar la vista en cuestión de que es un ser humano, tiene derechos, tiene experiencias, tiene emociones, pero también tiene necesidades y que deben de ser atendidas dentro del ámbito educativo de cierta manera también. Sí, siento que eso pasa mucho y en todos los niveles educativos pasa que se deshumaniza al alumno. Entonces creen que nada más debe de ser, o sea, hacer sus deberes, contar con cualidades y tal, pero también hay que humanizarlo nuevamente y entender que, claro, es una persona, tiene sentimientos, tiene también valores, tiene más cosas que solo él tiene que hacer y debe hacer y debe tener. Sí, y en ese caso creo que la migración como tal fue un fenómeno o es un fenómeno que ha movido mucho en los últimos años. Se ha aumentado y ha incrementado que el ámbito educativo empiece a tomar atención para tratarlos dentro del aula, porque al final de cuentas ellos también tienen el derecho a la educación. Sí, claro, y ya pues hay niños que ya llevan bastante tiempo en cuestiones de movilidad y mucha gente ya prefirió asentarse aquí, entonces claro, ya mueve todo lo que es el campo educativo porque ya los están aceptando en las escuelas, ya les están integrando a las aulas, entonces claro, es un movimiento muy grande porque mueve tanto cuestiones administrativas como políticas, pero también educativas, ya que les pone un desafío a los maestros en implementar nuevas prácticas pedagógicas para poder integrarlos y que haya un ambiente sano en su aula. Sí, de hecho, pues normalmente antes se veía que era entre preescolar y primaria, donde eran más vistos, pero hoy en día ya podemos verlos en secundarias o preparatorias, entonces eso significa que la educación está abriendo la mirada, pero también necesita fortalecer el qué prácticas voy a ejercer para poder ayudarles a integrarse y que sigan con ese estudio para que al día de mañana puedan ser unas grandes personas. Sí, claro. Actualmente se está manejando el modelo de la nueva escuela mexicana, que fue sin un cambio pues algo drástico para algunos maestros. Sí, pero que viendo los contenidos que abordan
ellos antes lo manejaban como trabajos en equipo, pero hoy en día ya son trabajos de la comunidad. Ya los engloban, ya los, ¿cómo se dice? Los toman en cuenta de manera que sí o sí ya son parte de la comunidad. Entonces también de estos contenidos pueden surgir grandes proyectos que abracen a la diversidad cultural que se está presentando en este momento. Sí, claro, porque ya integrando a la comunidad y no quedándonos solo con lo que pasa en el aula, se pueden ver diferentes culturas, ya que pues la migración no es solo de un país, no son solo migrantes de, no sé, por decirlo así, de El Salvador, de Honduras, no, son varias culturas y varios conocimientos que se pueden dar dentro del aula y fuera del aula, entonces está muy bien que ahora se integre a la comunidad también, ya que nos da una perspectiva más amplia de lo que pasa también con cada alumno para poder entender a cada uno de ellos y poder integrarlos de mejor manera. Sí, por ejemplo, antes normalmente hacían creo que muestras como gastronómicas, pero siempre era dentro de México. Sí, de los estados. Ajá, entonces considero que con esta diversidad, con estas prácticas, estas muestras gastronómicas se pueden ampliar más allá. Sí. Que los alumnos migrantes en este caso puedan hablar de su cultura para que también se sientan valorados de dónde vienen, que son aceptados en su cultura y que se respeta también su cultura. Y con esto mismo, si integramos bien la ética del cuidado, podemos fortalecer la participación de ellos, ya que pues sintiéndose respetados y valorados, están dispuestos a participar en estas actividades. Sí, porque pues a veces uno, en este caso de ellos, se llegan con desconfianza hacia lo nuevo, porque ya están pues ahora sí acostumbrados a su entorno, a cómo era su aula, sus compañeros, entonces al regresar a un aula completamente diferente, con un docente diferente, compañeros, contenidos, temas, entonces puede ser también como de mejor me cierro para no poder entablar relaciones de confianza con los demás, pero este cuidado que se está promoviendo con la pedagogía del cuidado, pues es una apertura muy grande para ellos y para romper ese límite que es la desconfianza y puedan sentirse a gusto también. Igual algo que podemos retomar de todo esto es el sentido de pertenencia, ya que uno como mexicano, vamos a ponerlo así, tiene un sentido de pertenencia hacia su cultura, hacia sus tradiciones muy marcada, y obviamente ellos también traen su sentido de pertenencia con sus culturas, con sus tradiciones, y por eso es bueno el buscar integrar y el buscar que haya actividades de diversidad cultural para que ellos no pierdan ese sentido de pertenencia, como que no sientan que se les está quitando esa parte de su cultura solo por estar en otro país e imponerles nuestras tradiciones, nuestras costumbres. O sea, sí deben de tomar un poco de lo nuestro, porque ya están en un nuevo país, deben de ver las condiciones, deben de adaptarse, pero tampoco quitarles ese sentido de pertenencia de lo que es de ellos, de lo que ya tienen y de lo que ya traen. Sí, está bien porque pues si se los quitamos prácticamente les estaríamos quitando su esencia y eso es lo más importante que puede tener un ser humano. Entonces es no quitar, pero también combinar, por así decirlo, entre las dos. No imponer, no imponer una ni quitar la otra, sino tener una mezcla de las dos en las que se pueda convivir de una manera sana. Sí, también no minimizar también por ejemplo, sus formas de hablar, su lenguaje también, o las palabras que usan allá también, porque acá muchas veces dicen, no, es que eso no lo puedes decir porque no es no aquí. te entiendo. Ajá. Entonces, como la educación siempre ha tratado de ser, y como debería de ser, es que el alumno no se adapte a lo que dice el maestro, sino que se adapte la escuela al alumno. Sí, claro. Sí, últimamente se busca eso, que el docente no solo comparta conocimiento, sino que sea un aprendizaje mutuo, que también el alumno le enseña al maestro cuestiones que salen más de lo académico, de una planeación, de una malla curricular, sale de todo eso, entonces que haya un compartir de saberes entre las dos personas. Un ejemplo o un caso, por así decirlo, que podemos decir es cuando un maestro
logra reconocer las experiencias migratorias de sus estudiantes y adapta esas enseñanzas para adaptarlas a su proceso de integración. Porque se conoce o se sabe que pues ahora sí el proceso de movilidad humana de lugar de origen hacia donde van, pues puede ser muy difícil, puede generar sentimientos pues, muy negativos también, porque es dejar todo y entrar y no sé, como experiencias malas pues también que pueden vivir durante el camino, pues los hacen como que tener una actitud más a la defensiva. Sí, sí, sí. Entonces el docente en este caso pues trata de con sus actividades primero conocer cómo es el estudiante y si tiene estas actitudes defensivas, cómo puede tratarlas, cómo puede abordarlas para ayudarles a que su proceso sea un poco más ameno. Obviamente va a ir de poco en poco porque como sabemos es un proceso muy tardado, muy complicado y que si se logra tratar desde el inicio puede ser un gran resultado también. Sí, claro, ya que pues lo que mencionas, ellos en su movilidad pasan por muchas cuestiones y ven muchas cuestiones que claro les hacen tener una actitud al llegar a donde vayan a estar muy defensiva, mm, muy aislada también. Entonces, claro, que el docente haga actividades como para integrarlo o para entender y comprender lo que pasa está muy bien. Como es, por ejemplo, el pedirle que hable con ella como en un son de confianza, está muy bien, ya que pues el niño no la ve solo como es mi maestra o mi docente y se acabó, sino como una persona de confianza, como alguien que lo entiende y lo comprende y lo puede ayudar a quitar esos pensamientos o esas emociones negativas que puede llegar a tener. Sí, y también creo que dentro de esto, pues el valor de la empatía es el principal, pero también el valor del respeto, porque también un respeto tanto para la cultura del niño como también la cultura en la que se está. Porque, por ejemplo, muchas veces uno de los ejemplos más claros es la cuestión del homenaje que se da en las escuelas. En las banderas, pues es una bandera de nosotros, pero pues para el niño esa no es la bandera que le, sí, no, que le lo representa, sí. Entonces, no se les exige ni se debería exigir que saluden porque al final de cuentas pues no es de ellos, pero sí que guarden la compostura de no estar gritando, corriendo, para también respetar como ellos se respetan sus banderas también. Sí, no, y lo que mencionábamos antes, no es imponerles la cultura, pero también se les pide un respeto, ya que al final de cuentas para nosotros es un lábaro patrio que pues es muy importante y obviamente a los niños al principio es como, para mí no es nada, ¿sí? Para mí no es mi bandera, no es mi cultura, no es mi país, pero sí se les pide obviamente el respeto y se les entiende si en algún momento no quieren saludar o si en algún momento quieren hacerlo, no se les va a decir, no, tú no, porque no eres mexicano, al contrario, se agradece o se ve de una manera positiva el que él o ellos permitan que pues ya se les integre esa cultura y digan, bueno, voy a hacer el homenaje como es. Y luego, pues ahora sí, el cómo comunicar eso del docente hacia el niño, pues debe ser un tono, no de regaño, pero debe ser un tono como de confianza y también de poder, por decirlo. Sí, no, sí, como de autoridad, pero tampoco de, oye, no, pues, tienes o no tienes que hacer. Sí, de ahí, pues ahora sí los contenidos, abordando también todo esto, hay contenidos que hacen que los niños despierten, pues ahora sí, las experiencias que han vivido. Sí, claro. O, por ejemplo, si desde el lugar de origen eran problemático la situación o todo, hay temas que al abordar esto hace que los niños también se vuelvan otra vez más defensivos a participar porque dicen, no, es que eso es lo que yo vivía, o sea, no quiero hablar de eso. Sí, sí, sí. Sí, y es entendible que muchos de ellos tengan como repriman el hablar de eso o esos sentimientos, ya que claro, les recuerda cosas que pues no son del todo agradables, que obviamente no vamos a tapar el sol con un dedo ni vamos a dejar de visibilizarlos porque es algo que también
debemos de visibilizar, pero no obligarlos a hablar de ellos, ya que sí puede tocar sentimientos o emociones que pues no es también lo adecuado como recordárselas, y tampoco es bueno imponerle que es un contenido que tenemos que ver, lo tienes que hacer, porque si les mueve o no les gusta y no les agrada, tampoco es bueno tocar. Sí. Por ejemplo, ahorita que andábamos investigando, haciendo nuestras investigaciones, en donde pues una aula tiene ciertos alumnos migrantes, adolescentes y demás, ella nos comentó en su momento que uno de los temas que abordaron fueron la contaminación ambiental, y durante la práctica estaban diciendo que a qué playas podrían ir, y ella pues sabe que, por ejemplo, no me acuerdo en qué país hay ciertas playas, y le preguntó al niño que era de allá que si quería hablar de eso, pero el niño en ese momento dijo no quiero hablar de eso, es muy feo. Y la maestra dijo, ok, se entiende, entonces seguimos hablando con los demás. Y en un momento el niño alzó la mano y dijo, es que en esas playas pasa tal. Entonces esa acción de la maestra de no forzarlo a hablar le permitió la confianza de que, ok, sí, comentar el por qué no quería hablar de eso. Entonces también, así debería de ser realmente, sí, para que puedan no sentirse presionados a participar de es que me tienes que responder, no es cuando tú quieras, si tú quieres, como desees hablar. Sí, claro, ya que volvemos al mismo, para nosotros el contexto de la playa es en familia, unas vacaciones, esto, pero para él en ese momento el contexto de la playa era un ambiente feo, cosas pasaban que no le eran agradables a él, era evidente que claro, no iba a querer hablar de eso, pero como dices, la docente no lo presionó a hablar del tema, entonces él tuvo la confianza de decir, no quiero o no me gustan las playas por esta situación, entonces ya uno comprende más el por qué puede no ser agradable para él ese tema. Sí, otro ejemplo o caso es que durante un grupo de estudiantes logra integrarse a actividades de diálogo intercultural y apoyo docente. Sabemos que el trabajo de integración entre compañeros muchas veces es, me voy a juntar con los que me llevo. Bueno, entonces, en esas situaciones el docente no deja que sea así. ¿Por qué? Porque sabe que si es así, no se van a integrar realmente con ellos. Entonces, busca que las actividades sean rotativas. Entonces, sí, que no sean los mismos equipos siempre. Y que todos vayan integrándose para que así puedan generar la confianza, la integración. No, tal vez no ser amigos, porque pues al final, pero una convivencia sana, de respeto, es lo que busco. No, y dejando de lado también un poco el tema de la migración, también entre los mismos locales, porque a veces pasa que entre los mismos locales no se llevan o hacen de lado un niño o esto, entonces también sirve no tanto para los inmigrantes, que obviamente es una actividad o un método que sirve bastante para ellos, pero también para los niños locales, y que entre ellos también convivan y se integren. Sí, y que pues ahora sí, retomando todo desde el inicio, pues es la pedagogía del cuidado lo que busca, o sea, sí cuidarse de uno mismo, de sí mismo, pero también de los otros y del entorno. En este caso, pues el entorno puede ser el aula, o si bien en la colonia muchas veces son vecinos. Sí, son vecinos. Entonces también es como que esta parte también. Como otra actividad o dinámica que se puede implementar dentro del aula es la de proverbios y refranes, porque pues ahora sí cada cultura tiene historia, tiene comida, tiene palabras, pero también tiene refranes y proverbios que sabemos tienen un trasfondo de valores, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí, se hace la dinámica de que cada alumno, locales o migrantes, compartan un refrán para poder discutir su significado y así abordar los valores y cómo se pueden, o cómo se ven dentro del aula también, creo yo. Sí, no, igual, pues, como dices, tiene un trasfondo de valores. Podría ser que para mí un refrán refleje el valor del respeto, pero para alguien más refleje el valor de la empatía. Ajá, sí, porque al final pues, son personas diferentes, no son pensamientos. Entonces sí, claro, el hacer esto y el dialogar sobre los valores y el cómo se ve en cada cultura, pues sirve bastante para que
se vea la integración y la diversidad que puede haber, porque volvemos al mismo, todos pensamos diferentes y para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra cosa, para el otro puede ser otra cosa, y el compartirlo nos puede dar también un entendimiento de que, bueno, yo veo las cosas de una manera, él ve las cosas de otra manera, y el que sea así no quiere decir que esté mal, o que el que tenga él unas costumbres que yo no tengo no quiere decir que esté mal. Bueno, ya para dar cierre a este espacio de diálogo que tuvimos el día de hoy sobre el tema de la pedagogía del cuidado, queremos recordarles que la pedagogía del cuidado nos recuerda que educar es también acompañar, reconocer y valorar la diversidad que puede haber en las aulas. Y que la integración de los alumnos migrantes no es solo un reto, es una oportunidad para enriquecer nuestras aulas y también las comunidades, hacerlas más solidarias, más empáticas, más diversas. Bueno, queríamos agradecerles por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir reflexionando y aplicando prácticas de cuidado en sus espacios. Y también les recordamos que nos sigan en nuestra otra red social, que es Instagram. La pueden encontrar como Voces Académicas Oficial. Igual les dejamos el link abajito. Ahí pueden encontrar más sobre el tema, más sobre otros temas que pueden interesarles. Pueden ver los demás capítulos del podcast sobre algún otro tema que les pueda interesar, no solamente la pedagogía del cuidado. Y pues invitarlos a que nos comenten si les sirvió esta información, si les pareció interesante, y que le den like si ustedes creen que la pedagogía del cuidado se deba de ampliar más en las aulas de los docentes y en cualquier nivel educativo. Hasta la próxima.